Un millonario abandona a su esposa 10 años después. La ve en el aeropuerto y va a hablar con ella. Lo que sucedió después es impactante. Antes de continuar, si disfrutas de historias impactantes como esta, considera suscribirte y darle me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido increíble. El Aeropuerto Internacional Bol de Addis Abeba estaba muy concurrido ese viernes por la mañana, con la habitual avalancha de gente apresurándose a llegar a sus puertas. John Richardson, con su traje especial, se movió rápidamente por la terminal. Sus zapatos brillantes resonaban en el duro suelo. Miró su reloj de oro, su peso en la muñeca le recordaba constantemente su éxito, un éxito que tuvo un costo en el que rara vez pensaba en otro viaje de trabajo. JN murmuró en voz baja. Su voz cansada se notaba, a pesar de ser rico y reconocido como un fuerte hombre de negocios. Un profundo vacío lo embargaba, una sensación que ningún lujo podía quitarle. Cuando llegó a su puerta, un movimiento rápido le llamó la atención. Una mujer con el mismo cabello castaño que conocía pasó de la mano de un niño de unos 10 años, John se detuvo en seco. Conteniendo la respiración, Diana susurró. Con la garganta apretada, sus ojos se posaron en el chico. Su mirada era muy parecida, ojos verdes brillantes, cabello rubio desordenado, como si se mirara en un espejo de su propia infancia. Fuertes recuerdos dolorosos volvieron. Hace 10 años, se alejó de Diana, dejando solo una fría nota en la mesa de la cocina. Una nota que puso fin a su vida juntos. Sus deseos egoístas lo habían arrastrado a un mundo de dinero y poder. Y ahora, la culpa y el miedo lo envolvían en el corazón mientras los veía desaparecer entre la multitud. ¿Podría ser John? Murmuró. ¿Es mi hijo abrumado? Tomó una decisión rápida. Salió de su puerta de embarque y olvidó su maletín mientras atravesaba la concurrida terminal. Diana llamó con la voz quebrada, pero la multitud se los llevó. John dejó solo. Su pecho subía y bajaba con arrepentimiento y profunda tristeza por primera vez en 10 años. John vio que había cosas que el dinero no podía arreglar. 10 años antes, John no era el millonario ordenado que es ahora. En aquel entonces era un pobre vendedor que vivía en una pequeña casa con Diana, una amable maestra de escuela que creía que el amor era más importante que el dinero. Su vida era sencilla, llena de risas, sueños compartidos y alguna que otra pelea por las facturas. La feliz esperanza de Diana hacía sonreír a los demás, pero John empezó a verlo como algo ingenuo. ¿Por qué necesitas más? Diana preguntaba con voz suave pero firme, ¿no somos felices? El silencio de John era la única respuesta. ¿Día difícil?, preguntó Laura mientras se sentaba en el taburete del bar junto a él. John levantó la vista, sorprendido de verla. Se podría decir que sí. Respondió con voz cautelosa, pero también curiosa. Laura sonrió con un poco de brillo en los ojos. Déjame adivinar, estás atrapado en un trabajo que no lleva a ninguna parte. Soñando con una vida donde todos sepan tu nombre. ¿Tengo razón? Sus palabras hirieron a JN porque eran ciertas. Laura le mostró una imagen de poder triunfador y una vida donde no tendría que luchar durante los próximos meses. Se veían más a menudo. Y su vínculo se fortaleció. Te mereces más, John. Laura me susurraba. Puedes tenerlo todo en casa. Diana empezó a ver problemas en su vida juntos. John se alejó mentalmente, atrapado con sus grandes sueños y las promesas de Laura. Una noche, Diana habló de un ascenso. Estaba emocionada por dar un paso hacia su sueño de obtener una maestría. Eso es genial. John dijo sin levantar la vista de su teléfono. La sonrisa de Diana se desvaneció. ¿Ni siquiera te importa? John suspiró. Y se frotó la cabeza. Diana, no es tan fácil. No podemos vivir así. Necesito más. Y honestamente, tú también deberías. Sus ojos se llenaron de dolor, pero no lloró. Tenemos todo lo que necesitamos. John, o eso creía. Un mes después, John tomó su decisión. Una fría noche de otoño, empacó sus maletas mientras Diana dormía. Dejó una nota rápida en la mesa de la cocina. No puedo hacer esto más. Necesito más de la vida. De lo que puedes darme. Por favor, no intentes encontrarme. Cerró la puerta sin mirar atrás, sin saber que Diana lo haría. Despertó a la mañana siguiente y descubrió que estaba embarazada, sola y muy triste. El fuerte deseo de John por algo más lo atrajo hacia la vida que Laura le había prometido, grandes oficinas, fiestas elegantes y grandes negocios. Pero por mucho que lo intentara, un profundo vacío permanecía con él. Ahora,
De pie en ese aeropuerto y viendo una parte de su antigua vida, John sintió el peso de sus decisiones aplastarlo. Podría enfrentar a la familia que había dejado o era demasiado tarde para reparar el dolor que había causado. La lluvia golpeando la ventana era todo lo que Diana tenía. Esa noche habían pasado horas desde que encontró la nota que sus manos temblorosas sostenían. El papel que le había roto el corazón. No puedo seguir con esto, resonaba en su mente mientras estaba sentada en el suelo de la cocina sosteniendo la prueba de embarazo que se había hecho. Ese mismo día, 2 líneas oscuras la miraban, prueba de que no estaba sola, incluso si John la había dejado durante muchas semanas. A Diana le costaba comprender el dolor. Las noches eran largas y lloraba a veces, pero luego se fortalecía de nuevo. Debo sobrevivir, se susurró a sí misma con no. Trabajaba duro enseñando durante el día y dando clases particulares por la noche. 8 meses después, Diana se sentó en el baño rodeada de facturas sin pagar. Su vientre redondo le dolía tanto por el bebé como por todos sus problemas. Una gran tristeza la invadió, pero entonces llegó George. En el momento en que abrazó a su hijo por primera vez, un pequeño me gusta le devolvió la sonrisa. Todo cambió. Sus brillantes ojos verdes la miraron con asombro y sintió un nuevo propósito que nunca antes había conocido. Estaremos bien, susurró mientras lo abrazaba. Te prometo que los años que siguieron fueron duros, pero Diana les dio una buena vida. Convirtió el llanto nocturno en cuentos divertidos para dormir y los problemas de dinero en pequeños vientos como los primeros pasos de George y su amor por el dibujo. Con cada día difícil, encontró fuerza en su hijo cuando George tuvo la edad suficiente para notar que su padre lo extrañaba. Diana habló en voz baja. Tu papá tuvo que irse, dijo, intentando con todas sus fuerzas no herirlo contándole lo de John. Mala decisión. Era una triste verdad que le dolía el corazón, pero era mejor que dejar que George se sintiera no amado. Para cuando George tenía 10 años, Diana había estabilizado su vida. Vivía en una casa pequeña, trabajaba en una escuela local e incluso empezó a salir con un hombre amable llamado Peter, que amaba mucho a George. La vida no era perfecta, pero era tranquila. Entonces, un día en el aeropuerto, JN no podía olvidar la imagen de Diana y el chico. Era más que solo culpa, era una profunda y fuerte necesidad de saber la verdad. Sentado en la parte trasera de un taxi, John sacó su teléfono y llamó a un número que no había usado en años. Jamal dijo, cuando la llamada se conectó, soy John, necesito tu ayuda. Jamal era un detective privado que John había usado cuando intentaba tener éxito. Si alguien podía encontrar a Diana, era él. Estás desenterrando viejos recuerdos. Jamal dijo con voz curiosa. ¿De qué se trata esto? John hizo una pausa antes de decir, es personal. Necesito encontrar a alguien. Diana, el nombre salió como si reabriera aún. El viejo dolor de Jamal. Le pidió más detalles. John le contó todo lo que recordaba de su antiguo apartamento, el trabajo de Diana como maestra y el barrio en el que vivían. Tomará unos días. Jamal advirtió. Pero la encontraré. La espera fue muy. JN se alojó en un hotel del centro. Caminaba por su habitación sin responder las llamadas de Laura. Su mente estaba llena de recuerdos y muchos ¿y sí? ¿Y si Diana no quería verlo? ¿Y sí? ¿Y sí? El niño no era suyo y, lo peor de todo, ¿y si estaba mejor sin él? 3 días después, Jamal volvió a llamar. Ella sigue en el mismo barrio. Dijo que vive en una casa pequeña en la calle Menelik 2 y tiene un hijo de 10 años llamado George. El corazón de John latía rápido. ¿Está casada?, preguntó con voz temblorosa. No. Jamal respondió, pero está saliendo con un hombre llamado Peter. Parece un buen hombre. Por lo que encontré, John apretó el puño con fuerza, sintiéndose un poco celoso, aunque sabía que no tenía derecho a sentirse así porque fue él quien se fue. Al día siguiente, John condujo hasta la calle Menelik 2. Aparcó a unas pocas casas de distancia. Y observó desde la distancia cómo Diana salía con George. El chico se parecía aún más a John de lo que nunca había pensado. La forma en que George caminaba e inclinaba la cabeza cuando Diana hablaba era como ver un espejo del joven JN. John agarró el volante con mucha fuerza. ¿Qué les digo?, murmuró. La idea de encontrarse con Diana después de tantos años lo asustaba. Pero ver a George le dio una pequeña esperanza. Las horas se convirtieron en días y John seguía volviendo a la calle Menelik 2. Siempre observando desde lejos. Aún no estaba listo para hablar con Diana, pero no podía dejar de volver. Una tarde soleada. Finalmente encontró el coraje cuando Diana
Salió a regar las plantas. Jon salió de su coche y caminó hacia ella. Sus miradas se cruzaron y el agua que entraba cayó de su mano, derramándose en la acera. Jon, dijo, con la voz llena de conmoción e ira. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz temblaba. Su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Jon se acercó un paso más y extendió las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. Te vi en el aeropuerto. Vi a George al oír el nombre de su hijo. Los ojos de Diana ardían de ira. No puedes decir su nombre, espetó. Por favor, no lo sabía. No sabía que estabas embarazada cuando me fui. Si lo hubiera sabido, te habrías quedado. Diana interrumpió su voz llena de dolor y sarcasmo. No me mientas, Jon. Tú tomaste tu decisión hace 10 años. Cometí un error. Admitió con la voz quebrada. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero arreglarlo. Por favor, déjame verlo. Diana negó con la cabeza. Las lágrimas brotaban de sus ojos. George tiene una vida segura. No dejaré que te lastimes. Antes de que JN pudiera decir más, un coche se detuvo. Peter salió, con el rostro confundido al acercarse. ¿Está todo bien, Diana?, preguntó, poniendo la mano en su hombro. A Jon le dolía el corazón. Se suponía que ese era su lugar. Su familia. Todo está bien, dijo Diana brevemente. Jon se giró para irse. Peter lo miró con una silenciosa advertencia. Y a regañadientes, Jon se alejó con el corazón apesadumbrado mientras conducía de vuelta a su hotel. No me rendiré, no esta vez. Se susurró a sí mismo. Jon no podía olvidar el encuentro con Diana. Su ira era real y sus palabras dolieron más de lo que pensaba, pero lo que más le dolió fue la breve mirada a George, el hijo que nunca supo que tenía, en su habitación de hotel. Jon caminaba de un lado a otro y pensaba mucho. ¿Cómo podía arreglar 10 años de separación? ¿Cómo podía pedirle a Diana que lo dejara formar parte de la vida de George? A la mañana siguiente, Jon condujo de nuevo a la calle Menel 2 y estacionó a unas pocas casas de distancia. No sabía qué haría, pero sabía que tenía que intentarlo. Desde su lugar, vio a Diana ayudando a George con su mochila escolar en el porche. Peter también estaba allí, alborotando juguetonamente el cabello de George. Parecían una familia perfecta, una familia que Jon había tenido una vez. ¿Crees que es mi hijo?, Jon susurró para sí mismo con la esperanza de que decirlo en voz alta lo hiciera sentir menos pesado. Se sentó en su auto durante muchas horas mientras sus pensamientos daban vueltas. Finalmente, salió del auto y caminó hacia la casa. Diana salió de nuevo para regar las plantas y sus miradas se encontraron. No, esto otra vez, murmuró en voz baja. Entonces, por favor. Jon dijo con voz muy seria, no estoy aquí para pelear, solo quiero hablar. Diana dejó su regadera y se cruzó de brazos. Hablar de lo que Jon hizo, de cómo te fuiste sin decir una palabra, de cómo lo arruinaste todo, preguntó, acercándose un poco más. Sé que no merezco perdón, pero George es mi hijo. Necesito conocerlo. Antes de que Diana pudiera responder, la voz de George la llamó desde adentro. La madre de la casa, ¿quién es? El pánico se reflejó en el rostro de Diana. Ve. Dentro de George, llamó con voz temblorosa. Pero George salió al porche, sus ojos curiosos se posaron en Jon. Por un momento, Jon se congeló al ver su propio rostro en el del niño. ¿Quién es su madre?, preguntó George de nuevo. Su voz era baja e insegura. Un viejo amigo, dijo Diana. Acercándose rápidamente a George, regresa. Dentro de George, voy enseguida. George dudó y luego volvió adentro mientras miraba por encima de su hombro. Diana se giró hacia Jon con ojos enojados. Tienes que irte. Jon, ya has hecho demasiado daño. El corazón de Jon se sentía muy pesado, pero asintió. Me iré, dijo en voz baja. Pero esto no ha terminado. Haré lo que sea necesario para demostrar que puedo ser parte de su vida. Jon sintió que su determinación crecía. Sabía que las palabras no ganarían la confianza de Diana. Tenía que actuar. Al día siguiente, Jon se reunió con Jamal. De nuevo, necesito que investigues más a fondo, dijo. Averigua todo sobre George, su escuela, sus aficiones, cualquier cosa que pueda ayudarme a conectar con él. Jamal levantó una ceja. ¿Estás seguro de esto? Estás tomando un gran riesgo. No tengo opción. Jon respondió. Es mi hijo. Unos días después, Jamal le dio a Jon la información que necesitaba. A George le encantaba dibujar y le gustaban mucho los superhéroes. Con este nuevo conocimiento,
JN hizo un plan ese fin de semana. John fue al parque donde George jugaba a menudo. Trajo un balón de fútbol e intentó parecer amigable mientras observaba a George pateando el balón con otros niños. Cuando el juego terminó y los otros niños se fueron, JN vio su oportunidad. «Oye», gritó, sonriendo amablemente mientras caminaba hacia George. «¿Necesitas un compañero para practicar?» George lo miró con ojos cautelosos. «¿Quién eres?» JN dudó y luego decidió decir la verdad. «Sobre todo te veía jugar. Y pensé que te podría gustar un juego al que yo también solía ser bueno en el fútbol». George se encogió de hombros. «Está bien, pero apuesto a que no puedes vencerme». JN se rió y dijo, «Desafío aceptado». Jugaron durante más de una hora. Su risa y diversión los ayudaron a sentirse cerca por primera vez en mucho tiempo. John se sintió realmente feliz cuando llegó la hora de que George se fuera. John le dio la pelota con la que habían jugado. «Quédatela». Él dijo, «Gracias». George respondió con una pequeña sonrisa mientras se alejaba. John se sintió un poco triste. Sabía que no podía seguir fingiendo. Necesitaba decirle la verdad a George. Pero más tarde, en la cena, Diana vio que George se veía muy feliz. «Pareces feliz», dijo con una ceja levantada. «Conocí a un hombre en el parque». George dijo entre bocados que jugaba al fútbol conmigo e incluso me dio una pelota. Diana sintió un vuelco en el estómago. «¿Cómo era?», preguntó. «Alto, rubio y amable, algo así como tú». George dijo. A Diana le dolió el corazón. Sabía que era John. Al día siguiente, Diana fue al hotel de John. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó tan pronto como abrió la puerta. «Dina, solo. Quería verlo». John dijo con voz tranquila, pero suplicante. «No tienes derecho a ir con él». Diana espetó. «¿Sabes lo confuso que es esto para él? Solo quiero conocerlo». John dijo, «Es mi hijo». Diana negó con la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No puedes decidir eso ahora, John. Te fuiste y no puedes volver simplemente porque te sientes culpable». John se desplomó. «Sé que cometí un error, pero estoy intentando arreglarlo». «¿Acaso George no merece saber quién es su verdadero padre?», preguntó Diana con un tono entre enojado y dolido. «Si realmente quieres demostrar que te importa, aléjate hasta que yo diga que está bien. Él necesita tiempo y yo también». JN asintió, aunque le dolió. «Haré lo que sea necesario». Dijo, «Por favor, no me dejes fuera por completo». Después de que Diana se fuera, John se quedó solo en la puerta. Era un hombre lleno de errores pasados, pero con la esperanza de una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron muy tensos. Diana no le contó a George lo que pasó porque no estaba segura de qué hacer una noche. Mientras estaban sentados juntos después de cenar, George le preguntó a mamá, «¿Por qué te ves tan estresada últimamente?». Diana pensó por un momento y dijo, «A veces los adultos se preocupan mucho, cariño, pero tú no tienes que preocuparte por eso». George frunció el ceño, pero asintió. Sus ojos mostraban que seguía confundido. A lo lejos, John luchaba con su propio dolor. Deseaba mucho ser parte de la vida de George, pero la advertencia de Diana de alejarse le pesaba. El recuerdo de jugar al fútbol con George aún le rondaba la mente como una pequeña luz de esperanza que no podía ignorar. John le pidió ayuda a Jamal. «¿Qué puedo hacer para demostrarle a Diana que lo digo en serio?», dijo Jamal. Suspiró y se recostó en su silla. «No puedes comprar tu entrada en sus vidas, John. Eso es lo que te metió en problemas. Tal vez deberías demostrarle a Diana que te importa más George que tú misma». Las palabras de Jamal hirieron a John. Por primera vez, vio que sus acciones, antiguas y nuevas, eran todo sobre él. Al mismo tiempo, Laura estaba muy enojada. Porque John se había ido, sintió que algo iba mal y comenzó a planear su propia venganza. Contrató ayudantes para investigar las vidas de Diana y George. Quería encontrar una manera de usar esto en su contra. Él cree que puede tirar nuestra vida por ellos. Laura le susurró a su asistente. «Le mostraré lo que pasa cuando me traiciona sin saber del plan de Laura». Una noche, Diana se sentó con Peter y hablaron sobre George. Su voz temblaba mientras decía, «Peter, tengo miedo, ¿y si George supiera sobre John? ¿Y si le impido saber de dónde viene?». Peter parecía triste. «Estás intentando protegerlo». Diana, JN, se alejó. «No merece una segunda oportunidad», añadió. Diana suspiró. «Pero George se merece la verdad y yo no sé si puedo ocultarla más».
La habitación quedó en silencio. Una semana después, Diana tomó una decisión. Llamó a JN y dijo con voz firme pero suave: he decidido contarle a George sobre ti, pero debe ser en mis términos. Sin sorpresas, sin trucos. ¿Entiendes? Sí. JN dijo rápidamente: gracias, Diana. No te decepcionaré esa noche. Diana se sentó con George en la sala. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. George, empezó, necesito decirte algo sobre tu padre. Los ojos de George se agrandaron. Mi padre, pensé, se había ido. Diana respiró hondo. Tu padre está vivo, ha vuelto y quiere. Nos vemos. La habitación estaba muy silenciosa mientras George pensaba en sus palabras. Luego, su rostro se ensombreció. Nos dejó, ¿no? Por eso nunca está aquí. Sí, Diana dijo en voz baja. Pero quiere arreglar las cosas. Depende de ti si quieres verlo. George bajó la mirada hacia sus manos. Se sintió enojado, confundido y curioso. No lo sé. Mamá, no sé si puedo perdonarlo. Diana lo abrazó fuerte. No tienes que decidir ahora. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Unos días después, se programó el primer encuentro entre John y George en un parque. JN llegó temprano. Sus manos temblaban de nervios cuando Diana y George llegaron. El corazón de John latía rápido. Hola, George, dijo con la voz un poco temblorosa. George lo miró durante un largo rato antes de sentarse en un banco junto a su mamá. ¿Por qué nos dejaste?, preguntó con una voz suave y clara. John se arrodilló frente a él con ojos tristes. Fui egoísta. George, pensé que necesitaba algo mejor. Vida. Y no vi lo que estaba perdiendo. Me equivoqué y lo he sentido cada día desde entonces. George frunció el ceño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Volver después de todo este tiempo? John dudó. Te vi a ti y a tu mamá en el aeropuerto. Verlos me hizo extrañarlos mucho. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu futuro si me dejas. Los ojos de George se llenaron de lágrimas. Lastimaste a mi mamá. Me lastimaste. ¿Cómo? Sé que no te irás otra vez. No lo harás. John dijo, trabajaré todos los días para demostrarte que estoy aquí para quedarme. Mamá. Diana observó en silencio. Su corazón se sentía a la vez enojado y esperanzado mientras padre e hijo comenzaban a cerrar la gran brecha entre ellos. Más tarde esa noche, en casa, George le habló suavemente a Diana. No sé si puedo perdonarlo, mamá, pero creo que quiero intentarlo. Diana asintió con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer, cariño. Intentarlo. Pero al día siguiente, Laura llegó a casa de Diana. Su mirada era cruel. Así que esta es tu pequeña familia, dijo Laura. Con una mueca. ¿Crees que puedes alejar a John de mí? Piénsalo de nuevo. Diana se mantuvo firme. John, tú. No tienes poder aquí. Los ojos de Laura brillaron. De ira. Ya veremos sobre eso. Sé todo sobre el pasado de John y no tengo miedo de usarlo. Laura se marchó furiosa. Diana sintió un vuelco de preocupación en el estómago. La tormenta que John había traído a sus vidas aún no había terminado. La pelea con Laura dejó a Diana muy conmocionada, pero también la hizo más segura de sí misma. No dejaría que nadie rompiera el pequeño vínculo que George estaba construyendo con John. Esa noche, Diana volvió a sentarse con George. George, dijo con voz suave pero firme. Siempre habrá momentos difíciles con el perdón, pero a veces darle a alguien una segunda oportunidad puede traer algo muy bueno. George parecía pensativo. Su joven rostro reflejaba profundos sentimientos. Creo que quiero volver a verlo, mamá, pero solo si te parece bien. Dijo, acercándolo. Veo lo mucho que significa para ti en las semanas siguientes. John trabajó duro para ganarse la confianza de George. Fue a todos los partidos de fútbol, a todos los eventos escolares e incluso habló con Diana y Peter sobre cómo construir un hogar seguro para George, poco a poco. Los muros entre ellos comenzaron a caer una tarde soleada. George sorprendió a John con una pregunta: ¿crees que podríamos construir algo juntos como una relación de padre e hijo de verdad? El corazón de John se llenó de fuertes sentimientos. No me gustaría nada más. George dejó que las cosas se fueran paso a paso. Mientras tanto, los planes de Laura para hacer quedar mal a John solo lo hicieron esforzarse más por ser un mejor hombre, no solo para George, sino para sí mismo años después. Cuando George le mostró con orgullo a John su certificado de graduación de la preparatoria, Diana estaba cerca con el corazón lleno.
No había sido fácil, pero habían construido algo más fuerte de lo que John jamás imaginó. A veces, las batallas más difíciles traen las mejores recompensas. John le dijo en voz baja a Diana. Diana sonrió suavemente y dijo, a veces la gente cambia, gracias por ver. Por favor, encuentra una historia más interesante haciendo clic en el video que se muestra en tu pantalla.